Muy buenas noches. A continuación, Alexander Salazar Herreño y quienes hablan, Nelson Arturo Gil Rivero, les vamos a hacer una presentación sobre la evolución histórica del diagnóstico. Pero antes de eso, vamos a mirar una pequeña definición o algunos aspectos que son claves a tener en cuenta. Primero que todo, que el diagnóstico como tal pues son herramientas, procesos y técnicas de evaluación para recopilar información en un momento dado. Por lo general, casi siempre se usa en un momento inicial de un proceso. En la parte educativa se puede hacer un diagnóstico de instituciones, de la misma forma como se lleva la administración, en la parte pedagógica, los currículos, los planes, los proyectos. También obviamente es interesante la parte del diagnóstico del talento humano, tanto directivos como docentes. Pero quizás una de las cosas que más interesa diagnosticar y evaluar es a los estudiantes y sus procesos de aprendizaje. Cuando se inicia un proceso, los presaberes que traen, cuáles son las actitudes y aptitudes, su estado emocional y afectivo, etcétera. Todo esto tiene la finalidad para que nos permita reflexionar y analizar cuáles son esas necesidades e intereses particulares que tienen los estudiantes. De esta manera le permite al profesor realizar una planeación pedagógica mucho más asertiva y que lo lleve a tomar acciones que conduzcan a una transformación positiva de los estudiantes. Este diagnóstico no es solo para hacerlo en un momento puntual al inicio del proceso educativo. Es un proceso que debe seguirse de manera constante mediante la observación, la toma de notas y la reflexión de los alcances, de los objetivos que están logrando los estudiantes. Esto le permite al docente retroalimentarse en su quehacer diario de manera permanente. Antecedentes al tercer tercio del siglo XIX. Podemos evidenciar que durante este periodo los diagnósticos no tienen una base científica. Por eso son solamente o meramente especulativos o míticos. Las pretensiones durante esta etapa son las siguientes. En el campo laboral, seleccionar a las personas o sujetos. En la diferenciación y clasificación, poder escoger quiénes son buenos, regulares o malos. Y en un marcado interés en la predicción, donde nos podemos evidenciar por la evidencia de profetas, pitonisas y la quiromancia. En lo pedagógico, el uso de las pruebas y exámenes para comprobar el rendimiento académico mediante la observación y la evaluación que tenían una finalidad diagnóstica y orientadora. Los representantes y aportes, dentro de los cuales tenemos los siguientes. Darwin con su trabajo del evolucionismo, Frey en el campo de la psiquiatría y el desarrollo del método de los casos, Gauss, quienes desde sus aportes en la matemática y estadística pues se impulsarían y le darían gran importancia a estas áreas en el proceso diagnóstico, Itard y finalmente Montessori, cuyo modelo pedagógico sigue siendo muy utilizado alrededor del mundo hoy en día. Bueno, a continuación viene la fase de iniciación de 1870 a 1905. Se dice que en esa fecha, 1905, pues se dio un gran auge a la parte del diagnóstico, pero no hay un consenso al respecto. En este periodo se conforman diferentes tendencias como son la experimental, la estadístico correlacional y la clínica. Hay un gran interés por hacer una diferenciación y una caracterización individual de los estudiantes, y la parte educativa está centrada en analizar cuáles son las dificultades del aprendizaje escolar. Dentro de los representantes y aportes que podemos encontrar en esta época, tenemos a Galton con su metodología correlacional, a Wundt con su metodología experimental, a Kraepelin
con su método clínico, Binet, que viene a ser la parte de la búsqueda de esos sujetos con dificultades para el aprendizaje, y por último Cattell, quien tiene una preocupación por medir el progreso y el rendimiento escolar. Estos dos últimos tienen gran importancia hoy en día con el trabajo que estamos realizando en la parte de la caracterización de los estudiantes con dificultades y los procesos de inclusión educativa. Fase de constitución. Durante este periodo se fundamenta un diagnóstico dirigido a observar las características y particularidades de los estudiantes y su rendimiento pedagógico, cuyos objetivos se pueden evidenciar en el desarrollo de métodos diagnósticos, en la búsqueda de dificultades de aprendizaje de los estudiantes en el aula y fuera de ella, y en la aplicación de la estadística al estudio de estas mismas. Dentro de los principales representantes tenemos que sus aportes son los siguientes. Dewey, con su aporte en el experimentalismo. Tenemos a Caparet, con su orientación profesional. Tenemos a De Crowley. Tenemos a Parsons, con interesantes trabajos en la parte estadística. Tenemos a Thorndike, también a Tomás Samper, con su trabajo en la orientación profesional, y Bigaus, con los primeros test de comportamiento. La mayoría de ellos trabajaron la parte de orientación profesional. Bueno, viene a continuación la fase de expansión o de universalización, que se da entre 1920 y 1945. Es una fase de construcción y aplicación de pruebas y tests. Viene una apertura para hacer diagnósticos de nuevos estímulos en diferentes áreas, tanto la psicológica, médica, clínica y también la parte educativa. La pedagogía operatoria y la evaluación del potencial de aprendizaje son dos movimientos y enfoques que se vienen a trabajar muy seguido en esta parte, en este periodo. Como podemos ver entre los representantes y aportes y lo que caracterizó a este periodo es un gran auge de diferentes tipos de pruebas, dentro de las cuales encontramos técnicas proyectivas y de exploración individual, test de interés vocacional, test escolares sobre actitudes y diferentes colecciones de baterías pedagógicas para medir el rendimiento escolar. Fase de crisis. En el periodo anterior pudimos evidenciar que se utilizó mucho el test, lo cual originó muchas críticas y manifestaciones en contra de ello. En un intento por corregir estas críticas y errores, se intenta perfeccionar en estas mediante un trabajo muy viable y que sea fiable en el proceso de diagnóstico. Aquí conviven muchas técnicas o modelos. Es por esto que se conlleva o se refleja un enfrentamiento entre ellas. Sus principales representantes los podemos ver a continuación. Tenemos a Sparwick, con su trabajo que hace un diagnóstico a este proceso de crisis que está pasando en el momento, y su obra Diagnosis del diagnóstico. Ese es el proceso que podemos evidenciar. Bueno, a partir de 1970 viene otro periodo en el que se reanuda nuevamente la crítica al modelo de diagnóstico psicométrico y clínico. Se dan muchos avances en la parte experimental de la psicología y en la ciencia de la educación, y vienen nuevas demandas socioeducativas. Dentro de los representantes y los aportes que tenemos,
hay aportes sobre evaluación de la conducta de Fernández Ballesteros y Carrobles. Viene la dimensión ambientalista que propicia un enriquecimiento sobre las teorías evolutivas o genitistas. Y en este aspecto, por ejemplo, el modelo de interaccionista analiza que la conducta del ser humano está muy relacionada también con el medio ambiente y su contexto. Vienen los aportes de la psicología cognitiva, entre los que encontramos la pedagogía operacional, el análisis del potencial de aprendizaje, trabajos desarrollados por Vygotsky y su zona de desarrollo próximo, y muy importante el desarrollo de las teorías de Rubin-Feuerstein en 1988 sobre la modificabilidad cognitiva, y los trabajos que realiza sobre los chicos que quedan con ciertos traumas después de la Segunda Guerra Mundial, y el avance que él logra en desarrollo de inteligencia en este tipo de estudiantes. Igualmente vienen las teorías de los diferentes estilos cognitivos. Aquí es donde entra también el trabajo que realiza Goleman y el proceso de la inteligencia emocional, algo que hoy en día debemos tener muy en cuenta para nuestro proceso pedagógico. Son las emociones y la parte afectiva del estudiante. También se dan muchos estudios sobre el mismo clima escolar y las interacciones en el contexto, trabajos desarrollados por Mus, Wolber y Villar y Marcelo. Referencias bibliográficas. Tomamos como referencias para este trabajo a Isabel Pascual Gómez y a Luis Sobrado. Bueno, solo nos resta agradecerles, esperando que sea de su total agrado. Una feliz noche para todos.